Estaré en el programa Perro Comunitario. Bueno, arrancamos con otro programa de Perro Comunitario. Bueno, nuestro invitado, Fede Fernández. Bueno, gracias, Fede, por sumarte acá, venir. Bueno, vamos a hacer un paso por tu vida, desde tu niñez hasta hoy. Tener una historia muy interesante para contarnos. Bueno, me gustaría que te presentes vos. ¿Quién es Fede Fernández? Bueno, ¿cómo andás, Gonzá? ¿Cómo andan? Me llamo Fede Fernández, trabajo vivo acá en Chávez desde hace algunos años, me fui y vine, soy un hijo adoptivo de Chávez, y bueno, acá estamos viendo... ¿Vos sos nativo de dónde, Fede? Viendo, a ver qué me preguntás. ¿Sos nativo de...? Yo nací circunstancialmente en Tandil. En el sanatorio Tandil. Hay que mirar, ¿a vos o a la cámara voy? A donde quieras vos. Donde estés cómodo, Fede. Bueno, el perfil no me ayuda demasiado. Mis padres trabajaban mis papás en un campo cerca de Barker, entre Juárez y Tandil, y bueno, circunstancialmente nací en Tandil. Ajá. Y me crié en un campo cerca de Juan N. Fernández. Ajá. Así que la tarea abocada al tema agropecuario. Sí, mi papá era capataz en una estancia, encargado, digamos, y sí, desde muy chico siempre vinculado al campo. Fuimos a una escuela de campo a que quedaba a 20 kilómetros del lugar donde vivíamos, y nada, fuimos con mi hermana ahí. Caro, mi hermana, tiene 2 años más que yo, así que ella terminó antes la escuela primaria y claro, yo hasta 7º grado estuviste ahí. Estuvimos ahí. Estábamos a 40 kilómetros de Juárez, tuvimos una etapa, un tiempito muy cortito que fuimos a una escuela en Juárez. Ajá. Después que murió mi mamá, ahí hasta que mi papá no podía organizarse para llevarnos por una cuestión de demanda de tiempo laboral. Y fuimos a Juárez, íbamos en una combi, pero no nos gustó, no le gustó tampoco a mi papá, ni los compañeros, nada, éramos de campo. Claro, sí. Imagínate que a la escuela donde yo iba éramos 18 o 20 en toda la escuela, claro, y de golpe encontrarnos ahí en Juárez en una escuela de 200 o 300, no sé, alumnos, no me acuerdo cuánto. Aparte era mucho viaje en combi. Así que bueno, nada, fuimos ahí a la escuela de campo. Fede, bueno, como comentabas, perdiste tu mamá. ¿A qué edad perdiste tu mamá? Mi mamá murió cuando yo tenía 8 años. Sí, 8 años tenía. Nos quedamos con mi papá, mi hermana tenía 10. Y bueno, a partir de ese momento, mientras mi mamá estuvo mucho tiempo enferma, internada en Tandil, y nosotros nos quedábamos con distintas familias. Ajá. Mi papá tenía que trabajar, iba a Tandil. Así que ahí arrancamos un rally de quedarnos con distintas familias, vivimos medio en varios lugares. Bueno, hasta que mi hermana terminó el colegio, la escuela, bueno, murió mi mamá, siguió la vida. Mi hermana terminó la escuela y se vino a vivir acá a Chávez. Acá en Chávez vivían y viven una tía mía, que es mi tía Elsa, que es como mi mamá, con mi tío Enrique, que murió hace un tiempito, que era hermano de mi mamá. Y bueno, ella es madrina de mi hermana. Ajá. Y bueno, la trajeron acá, a que haga el secundario acá. Y yo me quedé en el campo terminando la primaria. Y después me fui a hacer la secundaria a Tandil. Y bueno, ¿y qué fue ese paso de secundaria? Fue una etapa... ¿Difícil o, Fede? No sé si difícil. En algunos aspectos sí, distinta. Yo me fui del campo de un día para el otro. Me fui a vivir con una tía que tenía, no sé, en ese momento 70 años por ahí. Vivía sola, era viuda. Sí, pobre tía, me aguantó unos meses. Después, claro, imagínate
un borrego de 13 años, Claro. aparte sin ningún tipo de guía, Sí, me imagino. ¿viste? Mi papá me dejó en Tandil creciendo Que va a en estar... su buen pensamiento, Sí, que yo iba a olvídate. estudiar y nada. Iba a la escuela granja, que era doble turno, y nada, no hice nada. El primer año me fue más o menos, el segundo año no hice absolutamente nada, nada de nada. No, así, quedé libre, me llevé todas las materias. Bueno, terminé repitiendo. Viví un tiempo con mi tía y después me fui a una pensión. ¿Qué edad tenía Cuando ahí, mi Fede? tía, ahí tenía 13 años. 13 años en una pensión. En una pensión con todos universitarios, con dos chicos universitarios. De primera, todos unos pibes bárbaros. Bueno, re buena gente, pero bueno, yo era el que hacía la macana, ¿viste? Porque me la pasaba de joda. Y lógico, mi papá me mandaba plata y yo me la gastaba. En esa época me la gastaba en los jueguitos electrónicos, en el cigarrillo, en alguna otra pavada. Y bueno, y así duré hasta que terminó el segundo año. Ya los directivos de la escuela granja a mitad de segundo año habrán dicho, descarte total. No, acá no va. No va. No va porque aparte podría todo el resto de grupete, Claro. ¿viste? Me acuerdo mucho de mis compañeros porque pasábamos mucho tiempo y había muchos que, Fede, ponete las pilas, no, y yo no había manera. Y bueno, igualmente llegué a diciembre ahí medio que traté de meter algunas materias y me llevé 3 materias a marzo. Digo, bueno, en ese momento, viste que no sé muy bien cómo es ahora, pero en ese momento solamente con 2 previas pasaba, me parece que ahora es igual, ¿no? Y me llevé 3 a marzo y ahí algunos profes vieron que iba a pasar, entonces no, me dieron todo lo que nos hizo la va a pagar, dijeron, ¿no? Sí, me dieron un cañazo y me repitieron. Y bueno, me fui a trabajar al campo. Yo quería ir a trabajar al campo. Me fui con mi papá. Siempre trabajé desde muy chico en el campo, en la cosecha, desde los 8 o 9 años. Así que manejaba, andaba Siempre, desde muy chico. Papá, me acuerdo que me enseñó a manejar desde muy chico porque me decía que si a él le pasaba algo, estábamos solos en el campo o algo, estaba bueno que supiera manejar. Y manejaba desde que tengo uso de razón, ¿viste? Que me enseñó a manejar. Primero UPA de él, y después, a los 8 o 9 años, agarraba la camioneta, los tractores, la máquina de cosechar. Claro, me imagino con una liviandad total, con ningún tipo de responsabilidad, ¿me entendés? Claro. Pero bueno, eran otras épocas también. Sí, me imagino el peligro de las máquinas en ese momento, ahora de esa edad como que... Sí, hoy no sé si habrá, capaz que hay chicos que lo hacen, pero en ese momento darle un tractor a un chico de 8 o 9 años en el campo era algo totalmente normal. Sí. Y yo hacía un montón de achuría, andaba a fondo con los tractores, sí, con las camionetas. Pero bueno, ya te digo, desde muy chico trabajé en el campo y bueno, entonces cuando terminé el secundario, terminé ahí que repetí el secundario, tenía que dar libre esas 3 materias, así que me fui a trabajar al campo. Y eso fue en febrero y en marzo, a mediados de marzo por ahí, estábamos cosechando en un campo acá cerca de Chapar. Mi papá, aparte de trabajar en el campo, tenía una máquina cosechadora y cosechaba campo afuera, ¿viste? Como tantero, digamos, sería. Y bueno, mi papá tuvo un accidente cerebrovascular ahí en el campo donde estábamos trabajando y bueno, llevamos a Juárez, a Tandil, a Mar del Plata y a Las Corridas y bueno, al otro día falleció. ¿Vos estabas solo con él en el campo? No, yo estaba con un tío que estaba trabajando con nosotros, un tío de Fernández, el tío Marcelo Conde, y estábamos ahí con otro muchacho que manejaba la máquina, yo andaba en ese momento manejando el tractor, y otro tío mío que había llegado, que vivía en un campo por ahí cerca, un tío mío de acá de San Cayetano, mi tío Raúl. Justo cuando llegó fue cuando pasó esa situación y él lo llevó a Juárez. Y yo volví, estaba en el campo, volví, y bueno, ahí me avisó un camionero que había y mi tío que, bueno, se había descompuesto y bueno.
nos llevaron a Juárez, bueno, ya te digo, fueron a Tandil, a Mar del Plata. Ya en Tandil nos dijeron que era una situación medio irreversible. Nada, y bueno, que imagínate con 14, 15 años tenía yo ahí en ese momento. Claro, 15 años. Dos golpes, vos decís. Sí, el de mi mamá, bueno, era muy chico, tenía 8 años. Y el de mi papá también era una cosa. Sí, por ahí cuando son más chicos, No como que tenemos. no lo dimensionado, por ahí no, los grandes se hacen más problema que los chicos, creo, ¿no? Uno como se... Sí, mi tía nos cuenta historias de que se reunió la familia a ver qué iba a pasar con nosotros. Claro. Y bueno, con Carolina, mi hermana, siempre fue muy ejemplar, ¿viste? Claro. Pero bueno, el cachivache era yo. El re- Pero bueno, mi tía de acá, la tía Elsa, dijo no, que se críen los dos hermanos juntos. Así Tengo que- mi primo también, tengo Sí, Marcos. Marcos. ¿Marcos que tiene la tuya, más o No, menos? Marcos es mayor, Marcos tiene 54. Yo tengo 48, él tiene 54. Él ya había terminado el secundario, estaba haciendo algo acá y después se fue a vivir a Buenos Aires. Y bueno, Ahí donde nace vinimos, la historia del Fede en Chávez. ahí nace la historia del Fede en Chávez. Sí, ahí vine. Decime si la hago muy larga. No, Fede, vos dale tranquilo. Total, después editaba, vas cortando. No, lo no, que esto sale crudo, Eh, Fede, quedá tranquilo. Está Llegué bueno. acá, mi hermana iba a quinto año al colegio de hermana. En ese momento estaban las monjas. La madre Osana, de Osana Johansson Castro, que era la directora. Y viendo la situación, me dejaron entrar en tercer año, cuando tenía que haber entrado en segundo. Pasaste. Pasé, entré en tercero con un par de previas y un par de equivalencias, que después las rendí todas. Mi tía me tuvo cagando un tiempo largo, muy firme mi tía, muy decidida. Ahora está grande y está ya muy tranquila, pero en su momento era una muy buena maestra y directora de colegio. Trabajaba todo el día, ella trabajaba en la escuela de Lucero, ella era maestra rural. Claro. Y se puso como objetivo que yo me acomodara en el colegio y la verdad que fue gracias a ella, a mi hermana, ni hablar, a mi tío, que nos dieron Sí, se lo acobijaron, como quien dice. Sí, y a mí me emprolijaron Claro. también, ¿viste? Lo máximo posible, lo más que pudieron. Y bueno, ahí fue cuando viví una de las etapas más lindas, la del secundario acá, con todos los amigos que tengo. Todos los amigos que tenés. Todos los amigos que tengo, la mayoría los conocí en ese momento. Yo vine de movida en Chávez, me trataron re bien. Me encantó Chávez, me encantó el lugar, nada que ver con Tandil, había una contención. Claro. Todos los amigos que tengo hoy, compañeros de colegio, mismo Luis y Lucho, con quienes comparto ahora, eran compañeros de colegio, bueno, Freddy, Durá, bueno, las chicas, bueno, éramos un montón. Y bueno, la verdad que una parte de la secundaria espectacular. Fede, a pesar de lo que viviste, ¿tuviste algún momento de rebelión? ¿Te rebelaste o te fuiste adaptando y fuiste...? Y acá, sí, de rebeldía, sí. Con mi tía me acuerdo que me enojaba, discutíamos. Yo no quería límites, ¿viste? Si venía sin límites. Pero por otro lado, uno sabe que los necesitaba los límites, porque si no, te va a la banquina. Y no había vuelta atrás, por ahí no era una época como hoy donde hay otro tipo de peligro, pero en esa época te desbandabas también, igual que ahora. Sí. Y bueno, no tuve muchos momentos de rebelión y creo que yo fui asimilando lo que me pasó y lo veía como algo normal. Era muy creyente en ese momento, mis tíos muy creyentes, muy religiosos, y yo me hice muy creyente. Creo que eso me ayudó en su momento, ser creyente. Hoy estoy en las antípodas, estoy en el descreimiento total, pero en ese momento ¿Te ayudó? Me ayudó. Me sirvió para estar más tranquilo, para Sí, ubicarte. Sí, qué sé yo, para
comprender ciertas cosas y buscarle la razón a ciertas cosas, que hoy, otra vez, del descrimiento no se las encuentro. Claro. Pero bueno, la vida es la vida. La vida para vos es una cosa, para vos es otra, para mí es otra. Sí. Y las cosas que pasan, ¿viste? Son inevitables. Mis padres eran grandes. Vos imaginate que mi papá murió a los 64 años cuando yo tenía 15. Claro. No eran personas jóvenes. Ellos se conocieron bastante grandes, estuvieron como 10 años sin poder tener hijos y después caímos nosotros. Cayó primero mi hermana y después nací yo apenitas atrás porque nos llevamos menos de 2 años. Entonces, eran grandes. Mi mamá murió a los 40 y pico de años. Bueno, no me acuerdo bien con exactitud cuánto, pero también nos tuvo como a los 30 y pico de años. Mi papá tenía 50 cuando nací yo, ¿no? Entonces, bueno, pasó eso, ¿viste? Se dio así, pero nunca lo vi como algo, qué desgracia, mirá lo que me pasó. No, ahora uno ya está grande y todo eso pasó hace un montón de tiempo y en la distancia lo ves por ahí de otra manera, pero nunca lo vi de esa manera. Aparte yo veo, y siempre lo vi, de la manera de que si mi papá hubiese seguido vivo, yo no sé, hubiese quedado trabajando en el campo, claro, o hubiese seguido un veleta, que me hubiese ido y andar a saber por dónde andaría, más veleta de lo que fui. Sí. Entonces... Sí, como que eso te fue forjando a quien sos hoy, Fede. Totalmente, la experiencia de vida que te van forjando, y bueno, hoy somos lo que somos, somos lo que estamos. Fede, bueno, creo que la amistad también te fue una contención importante, ¿no? Sí, totalmente. Acá, con todos los que fueron mis amigos en esa época, después con la vida fui viviendo en un montón de otros lugares y forjando otras amistades y otros vínculos, pero bueno, esos vínculos de esos momentos de la vida, de la adolescencia, son los que te quedan marcados para siempre. Por ahí hoy, por las circunstancias, con algunos chicos nos vemos, con otros no, pero... Sí, la amistad sigue firme, como el primer día. Firme. Con varios. Así que sí, eso es fundamental, ¿viste? La familia, la amistad, eso fue lo que me contuvo en ese momento y me empezó a llevar por un carril de vida normal, linda y sana sobre todo. ¿Cuándo nace el Fede periodista? Bueno, el Fede periodista nace ahí, en el secundario, cuando íbamos a quinto año, hicimos un programa que se llamaba Hacé la tuya. No, ese programa era como Luzu hoy en día. ¿O no, Fede? Era un programa de esa época. Sí, se escuchaba bastante. Revolucionario. Hablábamos muchas pavadas, muchísimas pavadas. Hacían sketch o cosas así. Sí, ¿no? Hacíamos unas. Hoy me da una vergüenza ajena bárbara pensarlo nomás, las cosas que hacíamos. Pero bueno, sí, estaba Lucho, Luigi, el Phil Martínez estaba también. No me acuerdo quién más. Operaba, creo que el Phil. Y con Lucho y con Luigi hacíamos el programa. Y ahí nació un poco, no sabía qué hacer y me gustó la radio, me gustó eso que hacíamos, que era jugar. Sí. Y bueno, así que ahí los chicos también empezaron en la misma etapa, tanto Luigi como Lucho, empezamos juntos con eso y bueno, me gustó y primero me iba a ir a estudiar, no me acuerdo si mecánico dental, una carrera así media. Pero bueno, mi hermana en ese momento estaba estudiando en Mar del Plata y mi tío me dice, esa carrera estaba en Buenos Aires, esta de mecánico dental y eso. Y me dice, no, mirá, Buenos Aires no, tenés que ir a Mar del Plata, elegiste algo. Fui a rendir Ciencias Económicas a Mar del Plata, obviamente rendí mal, no quería estudiar eso. Me quedé todo el año trabajando con el Flaco Garino, que era un hombre que había vivido acá y se fue a vivir a Mar del Plata y tenía una distribuidora de materiales eléctricos. Así que ahí me quedé laburando con él. Y después al año siguiente me fui a Buenos Aires a estudiar periodismo al Círculo de Periodistas.
Y bueno, estudié ahí, me encantaba la carrera, pero la fui sosteniendo. Era una época muy difícil, década del 90, no había un mango. Mis tíos, ¿viste? Hacían lo que podían, los malabares que podían. Tengo una tía que me ayudó mucho económicamente también y emocionalmente en Necochea, que es mi tía Sara. Por ahí capaz que... mira, la tía mira las redes, por ahí me va a encontrar. Bueno, me ayudó con la carrera, mis tíos me ayudaron como pudieron de acá. Pero trabajando, empecé a conseguir laburo, ¿viste? Enseguida. Y enganché en la gastronomía. Otro amor tuyo, ¿no? Otro ambiente que me cautivó bastante durante bastantes años. Empecé a trabajar en gastronomía. Trabajé en un restaurante que se llamaba Cadaqués, que era un restaurante muy cheto en Buenos Aires. Quedaba ahí en la zona de Parque Las Heras, un lugar muy, ¿viste? Muy fifí. Me enseñaron un mozo viejo, me enseñó a trabajar de mozo. Y bueno, me la rebusqué bastante laburando de mozo con eso. Y bueno, terminé la carrera, tuve la posibilidad de laburar en una agencia de noticias como pasante. Y me ofrecieron quedarme en la agencia de noticias y ahí tuve la posibilidad de enganchar un trabajo como periodista medio ya efectivo, pero bueno, el pago era mucho más bajo de lo que pagaban en gastronomía y tenía que dejar el restaurante. Claro. Y bueno, entonces la verdad como no tenía la posibilidad de otro ingreso, dije, no, me quedo trabajando en gastronomía. Desistí de lo que fue la agencia de noticias, no entré al final, digamos, no entré fijo. La agencia Telam, que es la única agencia de noticias estatal que hay acá en Argentina, en Buenos Aires por lo menos. Mira, si hubiese seguido estaría... Sí, por ahí capaz que estaría... No sé si me hubiese gustado, no sé si viviría en Buenos Aires. No creo que hubiese aguantado. No creo que hubiese aguantado. En Buenos Aires me acuerdo, bueno, me quedé trabajando en el año 2001, con todo el caos. En el 2002, después del caos del 2001, yo trabajaba en Barraca y vivía en Plaza Italia, tenía como 1 hora y pico de viaje. Y me bajé 10 cuadras antes de llegar a mi casa, colectivo todo atorado de gente, todo explotado, Buenos Aires explotado. Y me bajé 10 cuadras antes, me senté en la vereda, me prendí un pucho y dije, de esta ciudad me voy porque no es para mí. Claro, ya estaba... Y se terminó la etapa en Buenos Aires, fueron 7 años en total. Del 96, bueno, casi 7, al 2002. Y bueno, ahí me fui a Necochea a poner un restaurante. Me quise hacer el empresario de la gastronomía. Sí. ¿Y cómo fueron esos años ahí en Necochea? Y en Necochea fueron meses nomás, no fueron años. Fue una temporada nomás. Y Fede, no, ahí... ¿Se una pared o...? No, bien, la experiencia fue buena. La experiencia fue buena, pero no lo había puesto a media con un tío. Yo ponía la parte laboral, mi tío había puesto la propiedad. Y bueno, al final, obviamente, mi tío tenía en ese momento capaz que 70 años y yo tenía 20. No había armonía. Vos venías con ideas innovadoras y tu tío por ahí. Sí, aparte con ideas, digamos que no, que chocábamos continuamente, como que no congeniábamos. Pero bueno, se trabajó bien, mi familia trabajó toda ahí, unas primas, mi hermana, todo el que caía tenía que trabajar porque encima en enero fue un verano en que enero fue muy bueno y febrero fue un desastre. Y en gastronomía de verano, digamos, se usa enero para pagar las cuentas y febrero la ganancia. Claro. Así que se pagaron las cuentas, pero no hubo ganancia. No hubo ganancia, así que se terminó el verano, yo quería seguir. Mi tío me dijo, hasta acá llegaste, dame la llave, tomate el palo. Acá se terminó. Fueron 2 amigos también a trabajar. Yo los nombro porque...
después algunos se van a acordar. Sabata, el amigo Sabata y el Chicho Rossi. Ah, chicho. Los dos con el Chicho Rossi vivíamos ahí en el restaurante y tenían unos altillos arriba. Y le metíamos mucho al casino con el Chicho también. Un le daban. pequeño defectito que teníamos también. No éramos de ir a reventarnos todo el laburo, ¿no? Pero sí éramos de ir seguido. Y bueno, ir seguido al casino. El casino de Necochea en su época de esplendor, seguro, ¿no? Sí, ya venía un Ya poquito. venía medio de No era cabeza. el casino de la década del 70, del 80. Estamos hablando del año 90 no, nada que ver. Estamos hablando del año 2003. Ah, 2003-2004. Pero bueno, sí, era un casino todavía, viste, toda la ruleta y Sí, todas sí. las cartas. sí que hoy está abandonado. Y... Hoy está abandonado, hoy está cerrado. No sé si el año pasado habían abierto una parte o no, pero bueno. Así que bueno, se terminó el verano ahí. Y me vine a Chávez. Y me puse a trabajar. Abrimos un lavadero de auto con Freddy Durán. Abrimos un lavadero donde está el Kelo Marín Freddy. ahora. Sí. Ahí abrimos un lavadero. Tuvimos un año un lavadero con Freddy. Somos, Freddy, amigo de la somos secundaria. hermanos con Freddy, sí, un amigo, un hermano de la vida. Y tuvimos el lavadero y ahí primero trabajé en la barra con Esculapio Stifini y con Diego López y listo, sí. con Mauro Ordocia, con Mauro Martín. Somos muy amigos también, trabajamos juntos en la barra. Después un tiempito Esculapio abrió un negocio en desarrollo. Bueno, después terminó cerrando todo y seguí trabajando acá en La París. Trabajaba en la cocina y atrás de la barra en La París los fines de semana con el Gallego Rodríguez, con Cari Santarelli, con La vieja escuela de ahí. la vieja escuela de La París, con Adriana Carrizo, una genia. Bueno, la pasamos bárbaro. Pero todavía estaba con esa inquietud de... Todavía no estaba. No me quería quedar en Chávez en ese momento. 20 y pico de años. Quería buscar otras alternativas. Ahí arranca el trotamundo de Fede. Y ahí arrancó. Le vendimos el lavadero al Kelo, que todavía lo tiene, ¿verdad? Perseverante el Kelo. Y bueno, y nos fuimos. Yo me fui a Bariloche a vivir. Ah, en Bariloche, sí. Sí, me fui a vivir a Bariloche por medio de un amigo, también compañero de la secundaria. Bueno, él iba al Nacional, pero amigo de la barra, Juan y Graciano. Juani ya estaba haciendo patria en Bariloche. Y bueno, me fui a trabajar ahí a un hotel. Él era medio capo de los hoteles del suegro, que era en ese momento su suegro. Tenía hoteles estudiantiles. Y ahí me fui a trabajar de encargado de unos comedores del Hotel Valgarden de Bariloche. En la temporada alta hacíamos estudiantes y en la temporada baja jubilado. Así que me quedé un par de años ahí en Bariloche trabajando en hotelería. Vivía en el mismo hotel. Así que estaba. Estaba bárbaro. Estaba hecho un duque, Fede. Bárbaro, la pasábamos bárbaro. ¿Y después te fuiste a vivir a Ecuador? ¿Estuviste viviendo, Fede? No. De ahí me cansé un día de Bariloche y me fui a vivir a Las Grutas. Me fui a hacer una temporada, me llegó un muchacho también a administrarle un restaurante, un muchacho de Bariloche. Y de ahí de Las Grutas me fui a vivir a Trevelin. En Trevelin estuve también como administrándole un negocio a un gallego que otro amigo, el Colo Pisicelli, también de acá, que vivía en Esquel, me había hecho el contacto. Y bueno, también fui, el gallego me había prometido un montón de cosas, no me cumplió ninguna, a los 8 meses dije, bueno, listo. Y me picaba el bichito de irme, ¿viste? De irme. Así que, bueno, ahí junté unos mangos cuando me terminé ahí en Trevelin. Unos chicos de acá de Chávez, el gallego vendió el negocio, lo compraron unos chicos de acá de Chávez, Panchi Moller, Panchi con el Triqui. Y bueno, ahí agarré una cometa y con esa cometa estuve un tiempo de joda y cuando veía que se me terminaba la cometa ya, digo, bueno, me voy a tener que ir. La idea era irme a Panamá. Supuestamente en Panamá era el lugar más lindo del mundo para vivir y para ganar plata. Te hacías millonario.
me había contado un loco mendocino ahí en Bariloche que tenía un pariente que tenía un restaurante en Panamá y bueno, nada, me había dado el teléfono, todo, y yo había estado en comunicación y el loco me dijo, sí, venite, que hay laburo, qué sé yo. Y bueno, pero no me daba, me decidí irme por tierra para conocer un poco. Bueno, al final primero me iban a acompañar como 20 y después no me acompañó ninguno. Soldados. Así que un día me fui a Retiro, me tomé un colectivo a Bolivia y ahí salí. Poca plata en el bolsillo y arranqué en dirección a Panamá, a ver hasta dónde llegábamos. Hice Bolivia, Perú, Ecuador. En Ecuador me quedé sin plata y me puse a buscar laburo en Quito. Estuve trabajando un tiempo en Quito en una parrilla. Todo relacionado a la gastronomía. Sí. Todo relacionado a la gastronomía. En Ecuador sí. Trabajé con un argentino en una parrilla un tiempito, después trabajé en un boliche bailable, en una discoteca, digamos. Sí. Y junté unos mangos, la llamé a mi tía acá en Necochea a ver si me apoyaba un billetín, me mandaba unos verdolagas para cruzar a Panamá, porque en esa época... Claro, vos estabas obsesionado con Panamá. Yo estaba obsesionado con Panamá porque supuestamente el loco me estaba esperando, supuestamente, ¿viste? Pero claro, por tierra había que pasar por Colombia y nada, no era recomendable en toda esa zona de Colombia. Una época media complicada, siempre está medio complicado ahí, pero en esa época estaba bastante fiero. Así que, bueno, pagué un pasaje y me tomé un avión a Panamá. Caí a Panamá, me acuerdo, como a las 3 de la mañana un día, en un avión de gente que iba a comprar cosas, un avión de shopping que hacían desde Ecuador a Panamá. Te encontraste con... Me encontré... Aparte en esa época no había internet como ahora, yo había mirado algunos hoteles, algunos lugares, pero no había... Sí, lo que tenés hoy en... Las redes que tenés hoy para saber a dónde vas. Caí en el casco viejo de Panamá, un lugar que era... Ahí lindo y ahí parecía que te iban ¿viste? Que no salías vivo, ¿viste? Un lugar, una zona muy delineada entre lo peligroso y el lugar más o menos seguro. Así que caí ahí a la noche, caí en un hotel de mala muerte, me acosté a dormir y dije, bueno, ¿qué hago acá? Bueno, mañana voy a ir a ver al loco del restaurante a ver qué hago. Necesitaba empezar a trabajar, porque aparte de los pocos morlacos que tenía, me alcanzaban ponerle para comer una semana, 10 días. Y le caí al loco, ¿viste? Al mendocino este. Digo, ¿qué tal? Hablábamos, ¿te acordás? Habíamos hablado hacía, ponele, 8 meses. Ni se acordaba, vos sí, Fede. Sí, el loco se acordaba, pero capaz que no se imaginaba que yo iba a llegar, ¿viste? Claro. Que no se imaginaba que iba a caer ahí. Y bueno, y le digo, bueno, acá vengo, che, a trabajar. Digo, yo soy mozo, ¿te acordás que te comenté? Mirá, loco, dice, te voy a decir la verdad, dice. El loco tenía, la señora era la hija de un político muy influyente en Panamá, ¿viste? Y el tipo bancaba el restaurante, pero justo él se había peleado con la señora, y en ese momento dice, mirá, estoy re complicado. Venite mañana, pasado, qué sé yo. Bueno, digo, vuelvo en un par de días. Digo, en lo que sea, lavar copa, lo que sea. Bueno, me dice, ahora vamos a buscar la vuelta en algún lugar, qué sé yo. Volví, pasaron un par de días, andaba ahí dando vueltas por Panamá. Ahí conocí a un amigo que a postre fue después, un amigo que lo terminaron matando en Managua, en la capital de Nicaragua. Andrés Dadamia. Nos hicimos muy amigos porque yo me quedé sin plata. Y él estaba ahí en Panamá. Y él estaba ahí en Panamá, andaba con una chica inglesa que se habían conocido viajando. Y un día yo estaba tomando mate y se acercó y nos pusimos a charlar. Un pibe extraordinario. Era socialista. Él quería viajar a la frontera de México con Estados Unidos para conocer la cultura zapatista, ¿viste? Estaba en esa onda. Y un pibe extraordinario. Y bueno, nos hicimos amigos y yo me quedé sin plata ni para el hotel, nada, ¿viste? Bueno, porque a los 2 o 3 días volví a ir y el del restaurante me dijo, no, mirá, no tengo nada. Le digo, pero aunque sea, le digo, cuido los autos por la propina que yo... Y me sacó de encima, no sé si no le caí bien, loco, qué sé yo. Me cortó el rostro, no tengo nada, dice, para darte.
Yo le digo, aunque sea por el morfi laburar, ¿viste? Por la comida. No, bueno, me sacó. Ah, me dice, mirá, llamalo a este loco. Me dice, llamalo a este loco, Pedro Conte, otro amigo de la vida. Llamalo a este loco, dice que es arquitecto, es argentino, a ver si te puede dar algo. Bueno, en el medio, hasta que me comuniqué con este muchacho y eso, pasaron un par de días y este chico, Andrés, esperábamos que se durmieran en el hotel y yo pasaba y me acostaba con ellos ahí, con una bolsa de dormir al costado para dormir, porque no tenía ni para pagar el hotel. Tenía un piojo. Bueno, conclusión, voy a verlo voy haciendo memoria. Sí, ¿viste? Fede, tranquilo. Voy a verlo a este muchacho Pedro Conte y tenía un estudio de arquitectura, tenía su familia él es de Chacabuco, ¿no? Chacabuco u otra ciudad de Chivilcoy, ¿no? Bueno, una ciudad acá del centro de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, él se había ido ahí con su mujer y un hijo que tenía chiquito en ese momento y puso un estudio de arquitectura, ni me acuerdo cómo había caído él ahí. Y tenía en Panamá hay muy mal olor, ¿viste? Hace calor, llueve 3 o 4 veces al día, esos climas tropicales, ríos, agua estancada, hay olor a podrido. Entonces el loco tenía una licencia de unas cajitas así con unos ventiladores tipo cooler y unas latitas con perfume que se ponían para aromatizar los ambientes. Y en casas, en comercio. Y yo fui a ver y me dice, bueno, mirá, yo tengo este laburo, dice, si querés yo te doy una motito, dice, y vos, no, a reponerlas. Entonces, cada día te doy una hoja de ruta y vos vas en la motito por toda la ciudad de Panamá, con esa hoja de ruta, reponiendo esos perfumitos. Y bueno, me dediqué a eso algunos meses. La astronomía ya cero, pues me empecé a dedicar a eso. Me fui a vivir ahí ahí se usa mucho tener una casa y alquilar una habitación. A un muchacho, Terry Rivera, le alquilamos una habitación. Y bueno, viví ahí un tiempo. Pero bueno, lo que iban a ser $10.000 eran $200 por mes. Ya hasta el paisaje era nada que ver. Sí, aparte ya me daba cuenta de que no. Y mi tío acá me había dicho, si te vas a ir a algún país, andate a algún país en serio, dice. Andate a Europa, dice, andate a España. No te vayas a esos países de morondanga, es mejor Argentina. Y a la postre, mi tío tenía razón. Cuando volví, le digo la verdad, tío, tenías razón. Y bueno, trabajé un tiempo hasta que un día dije, basta, no podía sostener unos meses, digo, nada, no quiero estar mal. En el medio, volviendo para atrás, yo seguía en contacto por mail, porque ahí en ese momento celular no había. Había celulares, pero un celular acá en Argentina para que ande en Panamá era imposible. Y más para un seco como yo. Entonces no, la única comunicación era por Messenger. Ustedes se van a acordar del Messenger. Gracias. Y estaba en contacto siempre con este chico, con Andrés Dadamia, con este muchacho que me había dado semejante mano. ¿Y qué pasa? Vos te haces muy amigo en muy poco tiempo. Claro. Capaz que compartimos capaz que 15 días juntos, pero todo el día, de la mañana hasta la noche, hablando de cosas. Sí, como que se potencia todo. Se potencia, te haces re amigo, ¿viste? En un momento en que los dos un poco solos. Bueno, él estaba con esta chica que era su pareja, pero también era su pareja de viaje, ¿viste? Y un día yo iba todos los días a un ciber, y un día entré hacía varios días que no podía charlar con él por Messenger. Lo último que había sabido era que estaba en Nicaragua, y bueno, y me entero con una nota del diario Clarín que lo mataron para robarle en Managua, en la capital de Nicaragua. Y eso la verdad me generó un golpe durísimo. Y estando solo allá. Estando solo, sí. Estaba en Panamá yo. Sí. Y porque él me dice, si no te va bien acá, dice,
vemos a ver en México, dice, te venía a México, Sí, le buscamos la caminamos vuelta, un poco juntos, no teníamos los mismos objetivos. Mi objetivo era trabajar, el objetivo de él era político. Pero dice, seguimos andando un tiempo juntos, bueno, habíamos quedado medio en eso. Y cuando me entero por Clarín que lo habían matado, bueno, eso me rebajoneó y bueno, mi familia acá, mi hermana, viste, Fede, volvete. Claro, pues yo estaba en Panamá, no en Nicaragua, nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, desde acá, viste, mi familia, mis tíos, volvete, ¿qué vas a andar haciendo allá? Al final, penando. Y nada, lo empecé a masticar y digo, la verdad, ¿qué estoy haciendo acá? Claro. ¿Viste? ¿Qué estoy haciendo solo? Si vos decís que estás laburando bien, yo quería pegar un hotel, un crucero, esos laburos quería pegar. Cuando estaba en Ecuador me quería ir a conocer las Islas Galápagos, laburando, pero no conseguí Claro. los contactos, no conseguí la manera, ¿viste? Mi inquietud era esa, y ganar un billete, pero no pude enganchar. No pudiste enganchar. No pude enganchar. Así que empecé a preparar el operativo retorno. ¿Y cómo me volvía? Claro. ¿Cómo me volvía si ganaba $300 por mes y me salía No 300, llegaba ni- 320? Me Ni salía a el día. dedo volvía, Fede. Ni a dedo. Y bueno, y ahí me dieron una mano Hicieron una colecta, ¿no? 3 grandes amigos acá, Pablito Sordelli, Freddy Durá y Jorge Bonini. Entre los 3 pusieron un tercio cada uno de plata para pagarme el viaje de regreso por tierra, ningún avión, ningún avión. Y ahí arranqué para abajo otra vez, todo lo que había hecho para arriba, arranqué para abajo. Me volví a tomar un avión para saltear Colombia y en Ecuador arranqué. Y Pablo Sordelli me dice, venite que tenemos soja para sembrar. Pero ponele, faltaba un mes para arrancar, o 20 días para arrancar la siembra de soja. Él se le sembraba a un tío mío, entonces dice, veniste y laburamos juntos. Y bueno, y arranqué para abajo, también, horas y horas y horas, colectivo, tren. Bueno, pero me imagino ya más tranquilo sabiendo que Una gana de volver. de volver, ¿no? Sí, unas ganas de Un volver. hambre, ¿no, Fede? Sí, ¿No? sí, Hambre de todo sentido, sí, ¿no? hambre, sí. De familia, de esto, del otro, de... Sí. Yo siempre fui bastante independiente y ermitaño y nunca me molestó la soledad, pero estar en otro país, en una cultura distinta y no tener ni siquiera la posibilidad económica de hacer cosas Claro. que te generen bienestar. Traté de hacer todo lo posible, conocí algunas playas ahí de Panamá, fui a conocer el canal de Panamá, conocí lo que pude ahí y bueno, después pegué la vuelta. No lo aproveché al viaje de la manera que lo debería haber aprovechado, Claro. porque la vuelta también fue pensando en llegar y no sé si lo pude disfrutar tanto. Hoy lo hubiese disfrutado de otra manera, pero bueno, lo hice en ese momento. En ese momento, sí. Y bueno, así que ahí pegamos la vuelta y volvimos a Chávez. Volvimos a Chávez, Fede. Eh, Fede, ¿qué te iba a preguntar? Estoy con un poquito de alergia, me voy a sonar. Sí, tranquilo, Fede. Capaz que el aire, no. Sí, pero no importa, está re lindo, está fresquito. Si no estaríamos acalorados acá. Fede, todos esos golpes, ¿no? De perder tu amigo, te hicieron la persona que sos hoy y ser lo que dicen hoy un resiliente, porque bueno, el que te ve como un tipo buena onda, pum para arriba, vamos, o tenés tu lado B, como quien dice, adentro. No, por ahí, no sé, qué sé yo, no me he puesto a analizarlo demasiado, pero trato de transmitir, de transmitir cosas buenas, buena onda, pero sí, la vida misma, viste, te va llevando y uno va entendiendo la vida y va entendiendo que las cosas van pasando y te vas reponiendo y siempre te vas reponiendo. Sí. Por lo menos lo que me pasó a mí, siempre me he ido reponiendo a situaciones y he tenido una buena vida hasta ahora, una linda vida, más allá de esa situación, Sí, de esos achaques. chico y de esas cuestiones y de los que faltan.
capaz que es más doloroso que te falten tus padres cuando sos más grande y entendés más que cuando... Sí, capaz que te dolió más la muerte de tu amigo en ese momento. Seguramente, sí, seguramente, que la de mis propios padres. La vida, cómo la vida puede llegarse a llevar a ese amigo, ¿no? Totalmente, por ahí... Sí, que vos decís una persona buena, esto, lo otro. Sí, y lo vas entendiendo, que son circunstancias, ¿viste? Que van pasando en la vida y que bueno, que te pasan a vos y hay gente que le pasan cosas mejores y hay gente que le pasan cosas peores. Sí. Y bueno, y es así, y así están jugadas las cartas y uno también va siendo el artífice de su propio destino y el lugar donde uno está hoy también fue al principio quizá influido por otras personas, pero después uno fue el artífice para poder estar acá. Hoy yo soy muy feliz acá. Siempre tenía en claro que iba a terminar volviendo a Chávez a vivir. Tuve la suerte de poder venir, formar una familia acá y hoy vivir acá, que para mí es espectacular. Pero bueno, para que yo pueda decir que hoy disfruto vivir en Chávez y me encanta Chávez, tuve que haber pasado por todo lo que pasé y vivir en los lugares que viví y a partir de ahí poder disfrutar lo de hoy, ¿no? Bueno, Fede, otra historia es la familia, tu familia. ¿Qué podés decirle? Bueno, Manuela, Ian, tu nena. Sí, la verdad que en eso tengo una gran suerte de haber podido formar una familia con Manu, con mi compañera, que hemos logrado estar hace ya varios años juntos. Lo conocí a Ian cuando tenía 9. Hoy Ian es como un hijo, para mí es como un hijo. Tenemos a Emilia, que tiene 7 años, que fue algo que yo no me lo esperaba. Yo a los 40 años no me imaginaba ser padre, no, hasta los 42 que fui no me lo imaginaba, no estaba en mi cabeza, vivía solo. Y bueno, y también, viste, de cosas de la vida que caes ahí, se dan porque se dieron y se generaron. Y bueno, hoy tengo... Una vida plena. Totalmente. Creo que, bueno, con todas las cuestiones de llevar una familia, pero lo importante es que están todos bien, sobre todo Ian y Emilia, que son las personas que uno ve todo el tiempo crecer y que tiene los ojos puestos en ellos. Sí, que uno intenta transmitirle por ahí cosas, ¿no? Que le queden o... Sí, totalmente, las cosas buenas y tratar de que sean buenas personas, sobre todo, que lo son. Así que, sí, la verdad que es una bisagra en mi vida haber podido completar mi vida a esta altura con la familia, ¿no? La verdad que es espectacular, es hermoso, es lo más... Lo más importante de todo. Lo más importante de todo. Eso lo vas aprendiendo con el tiempo, ¿viste? Cuando tenía 20 años y quería irme a Panamá a ganar plata, para mí lo más importante era eso. Hoy veo que lo más importante es esto que está acá y no tiene comparación con ninguna otra cosa. Tal cual. Fede, y bueno, el tema de que nos encontramos sábado, domingo, ahí, frío, calor... Eso es espectacular, ¿no? Sí, para mí es... Cumplir ese vicio de la radio y, bueno, compartirlo tanto con Luigi como con tus compañeros, ¿no? Sí, la verdad que cuando yo, antes de irme a vivir a Bariloche, íbamos a hacer algo con Lucho. Lucho recién estaba arrancando con lo que era la radio. Después pudo desarrollarlo. Luigi siempre fue un gran relator. De muy chico, de adolescente, relataba los partidos en el colegio. Un don, tiene un don especial para eso. Y la verdad que poder hoy hacerlo, bueno, no pudimos desarrollarlo en ese momento porque yo me terminé yendo. Claro.
y él empezó a hacer todo su carrera con la radio, Lucho, con los medios de comunicación. Luigi empezó a hacer su carrera como relator deportivo y yo me dediqué a otra cosa totalmente distinta. Y hoy poder estar con ellos, hacerlo y aprender de ellos, yo soy, esto es una consideración mía y yo sé que es así, soy bastante limitado como periodista, pero comparado con ellos y con la cancha que tienen ellos y los años que tienen trabajando en la radio y haciendo las cosas como las hacen, que son muy profesionales los dos, a mí me ha servido mucho estos años de aprender mucho y de disfrutar mucho el trabajar con ellos. He tenido la suerte cuando volví, después que me acomodé acá y que me empecé a desarrollar y a poder sostener con mi trabajo, dije, bueno, voy a sacarme el gusto de hacer periodismo de nuevo. Por amor al arte, no por una cuestión para ganarme la vida, pero lo quería hacer y lo estoy haciendo porque lo disfruto mucho hacerlo con ellos, aprendo mucho y bueno, me estoy sacando las ganas. No sé cuánto tiempo más lo voy a hacer, no sé si lo haré muchos años más o no, pero hoy lo disfruto y disfruto compartirlo con ellos. Somos muy amigos con los chicos y bueno, aprendo todos los días y ya te digo, no me gano la vida con eso, me la gano arreglando heladera y aire acondicionado. Sí, es como que un hobby, un cable de tierra que vos tenés, decir, bueno. Totalmente, es un hobby, es más que nada un hobby. Demanda el esfuerzo porque hay que estar los dos, vos lo sabés, Gonza, sí. Vos estás igual que yo, todos los domingos. Todo domingo ahí. Firme y bueno, estás lejos de la familia y... Sí, por ahí el único momento que quizás tenés para estar con tu familia... lo dejás ahí, sí. Pero bueno, se disfruta mucho, acá está bueno el ambiente, hay gente muy buena en el fútbol, en los clubes, y bueno, se disfruta. Y como quien te dice, despunto el vicio, ¿viste? Me gano la vida con otra cosa, pero con eso despunto el vicio. Bueno, Fede, y el tema, bueno, ya que mucha gente lo va a mirar, sé que estás tapado de laburo, pero bueno, dedicás lo que es la refrigeración, que aprendiste en el sur o te fuiste capacitando. La última etapa, cuando volví de Panamá, la última parte, después para cortar todo, va a salir larguísimo. Esto va en crudo, así que no hay problema. Me fui a vivir a Río Grande. Después que terminamos de cosechar soja, de sembrar soja ahí con Pablito. ¿Te pagó Pablo? Creo que no sé si me quedo viviendo algo. O yo algo a él, no me acuerdo. Decidí otra vez que no era el momento para quedarme en Chávez, ¿viste? Ya era grandulón, estamos hablando de 30 y pico. Y me fui a Río Grande, a Tierra del Fuego. Y ahí fui con un proyecto que después se pinchó, que no te lo voy a contar porque va a ser muy largo. Pero terminé trabajando en una fábrica, en Radio Victoria, en la fábrica de aire acondicionado, de tele, de Hitachi. Y ahí aprendí y a su vez estudié electricidad por recomendación de un amigo, que era maestro mayor de obra, que conocía allá. Y bueno, me empecé a dedicar a eso. Y un amigo, también un gran amigo, Ángel Lencina, me enseñó el oficio de la refrigeración. De a poco, un poco allá y un poco acá, después vía teléfono. Y bueno, cuando volví acá, que conocí a Manu en el verano, me empecé a dedicar a la electricidad y a la refrigeración, y hoy me dedico solamente a la refrigeración. Por suerte con muchísimo laburo, laburo acá en Chávez, en De la Garma, así que re contento. La verdad que dejé en ese momento un sueldo, la comodidad de un sueldo, un trabajo en una fábrica que es lo peor que te puede pasar, es como estar... todo muy automatizado. Sí, sos un presidiario ahí, pero bueno, para mí yo lo sentía así, hay muchos amigos y tengo compañeros que hoy con los que me trato todavía, dejé muchos amigos allá en la isla de Tierra del Fuego, en Río Grande. Fue una etapa muy importante también en mi vida, donde aprendí todo esto y trabajé ahí en la fábrica,
pero bueno, no me lo aguantaba más, me quería ir, no me lo aguantaba más vivir en la isla, un lugar muy complejo para vivir, sobre todo estando solo, no teniendo Sí, contención, ¿viste? Me imagino el clima también. El clima es tremendo, bueno, el trabajo en fábrica es tremendo, capaz que estás poniendo tornillos, los mismos tornillos durante un año, y bueno, es agotador mentalmente, y bueno, un día dije, no, de acá me quiero ir, un amigo me ayudó también a tomar la decisión, el turquito Moisés, un gran amigo que dejé allá, que siempre estamos en contacto, y nada, me vine un verano, nos conocimos con Manu, y dije, listo, yo me vengo a Chávez, y bueno, se fue dando todo para que hoy tengamos la vida acá, así que nada, viste que la vida te golpea para un lado, te golpea para el otro, te mima para un lado, te mima para el otro, y después... De Panamá tierra del fuego, el Fede. Sí, del calor al frío, de los 30 grados a los 15 bajo cero en el invierno, y bueno, y hoy estamos acá, bueno, disfrutando. Fede, para ir cerrando, algo que es habitual en este tipo de programas, ¿qué le dirías al Fede de ese 12, 13 años? ¿Si cambiarías algo o continuarías con este trajín de tu vida? Y no sé, viste que eso es imposible saberlo, pero si lo agarraría, sí, algunas cosas cambiaría, aprovecharía otras cosas. No sé, lo del viaje, aprovecharlo de otra manera, disfrutarlo de otra manera. Cambiaría cosas, lo que no cambiaría es lo que tengo hoy. La familia, el estar acá en Chávez, poder disfrutar de los seres queridos, eso no cambiaría nada. Le diría que aproveche mejor algunas cuestiones de la vida, que disfrute de otra manera, pero es inevitable, ¿viste? La vida, cuando adquirís la experiencia, el tiempo ya pasó. Pero bueno, de eso mismo se trata la vida. Sí, de eso se trata la vida, y hay que remarla para donde te lleve, ¿viste? Hay que remarla. Hay que remarla, hay que vivirla y tratar de serlo. Le diría a ese Fede y a cualquier otro Fede que me escuche que en la vida hay que ser feliz, ¿viste? Hay que tratar de ser lo más feliz posible. Porque después todo pasa. Y creo que, bueno, un mensaje que dejá, Fede, si bien no lo decís, pero bueno, ante ciertas situaciones creo que estar contenido con alguien es importante. Tanto las amistades, en tu caso, que te supieron sostener, y bueno, tu familia, ¿no? Totalmente, fundamental. Fundamental, la soledad y la falta de tener a alguien con quien te pueda guiar en momentos difíciles de la vida, te puede hacer tomar malas decisiones. Por eso quizá a veces los jóvenes les cuesta hacer caso a los padres, a los abuelos, pero siempre escuchar. Ahora yo me estoy haciendo grande y uno dice, escuchame a mí. Sí. Yo ya la viví, yo ya la pasé. Sí, y ya cometí los mismos errores, pero bueno, es un eterno retorno de lo mismo, porque te va a pasar que alguien de la edad de Rena va a decir, que no diga boludeces, después veo yo cómo me arreglo, pero nos pasó con nuestros padres, con nuestros abuelos. Lo importante es ser feliz. Creo que hoy en día está bueno eso de tratar de disfrutar la vida y de ser feliz con lo que tenés y con lo que podés reunir, y saber que lo más importante está en una cena con un amigo o en unos mates con tu familia y no en otro tipo de cosas. Bueno, Fede, para ir cerrando, tengo 2 fotitos para mostrarte y que me digas qué significa. Bueno, en este caso tenemos 3 porque, bueno, teníamos una, pero Ian es muy chiquito y no le va a gustar. Decime qué significa esta imagen para vos. Bueno, esta con Mati López, también compañero que lo conocí ahora. Mati, una excelente persona, un gran tipo, un chico mucho más joven que nosotros. A veces en los viajes, cuando hacemos a transmitir algunos partidos afuera y eso, que vamos con el Luigi y con el Lucho hablando de cosas de cuando teníamos
17 años, Mati debe decir, estos locos, mirá de lo que habla. Pero nada, un tipazo, disfruto mucho ahí hacer campo de juego con él. Y bueno, y esto es lo más importante que tengo en la vida. Nada, lo más importante hoy, junto Ahí. con también, por supuesto, con el resto de la familia, Sí, con mi sí, hermana, sí. con mi sobrino, con mi tía, con mis tíos, pero hoy, viste que la familia que se forma, esto es Es como quien dice, es tu familia, el esto, otro pasa a ser una familia secundaria. exactamente, Todo lo importante está ahí. la vida, lo más importante de todo. Linda foto, no tenemos muchas juntos, falta la perrita ahí, pero bueno, no salió la foto. Pero bueno, sí, esto es lo más importante. Bueno, Fede, la verdad que muchas gracias por estar acá en el programa. Soy una persona que aprecio mucho. Igual yo, Gonza, igual Y la verdad bueno, que disfruto mucho las veces que charlamos y que nos encontramos en la cancha. La verdad que nos hemos conocido sí, ahí sí, sí, tal cual. y bueno, sos muy buen tipo y tenés muy linda familia también. Así que Gracias, Fede. todo lo mejor para ustedes, todo lo Bueno, mejor. Fede, bueno, sí, sos una excelente persona y bueno, por ahí hurgueteando en tu vida como que me hace por ahí apreciarte un poco más de la persona que sos, un tipo, bueno, un trotamundo, un resiliente, una persona con grandes valores. Fede? Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. La verdad, esto modestia aparte, no me Nah, considero, no sé si alguien lo va a ver esto, capaz que lo ve mi nah, tía, mi nah, Fede. hermana y bueno. Esto es historia de personas comunes que no tuvieron una vida común. Sí, muy bueno, muy original, muy bueno, muy buena la iniciativa, muy bueno el nombre. Bueno, Sí, metele para adelante porque está muy bueno, está muy bueno. sí. No por el caso mío, sino por los que No, Fede. vengan, por los que vinieron y por los que No, vengan. no, Fede. Por ahí la idea de este programa es dejarle un mensaje a la juventud y bueno, por ahí hay gente que ha vivido situaciones extremas y cómo ha ido adaptándose en su vida Ujú. y bueno, esa es la idea del programa. Gracias, Fede, de vuelta. Gracias a vos, Gonza. Gracias, loco. Gracias totales.